Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Dios los bendiga en este día. Le damos muchas gracias a Dios por permitirnos salir en vivo por primera vez durante el tiempo de pandemia. Eso ya es una gran bendición. Agradecemos a Dios y a Eduardo Gutiérrez, que ha sido la persona que nos ha estado ayudando en este día, en estos días, ¿sí? Y gracias a todos los que han trabajado fuertemente con esta finalidad. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Señor, háblanos a través de tu palabra, permítenos entender, Señor, el mensaje, permítenos conocer, darnos cuenta, Señor, de cuánto nos amas tú y de todo lo que has hecho para que a nuestra vida llegue la luz de Cristo. Te damos gracias por habernos permitido creer y muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y permite que podamos seguir celebrando, porque esto es una gran bendición. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. En este mes nosotros celebramos la victoria de la luz sobre las tinieblas. Los judíos celebran Hanukkah, que es la fiesta de las luces, o sea, están, digamos, que en la misma sintonía, ¿sí? Nosotros, por supuesto, encontramos o celebramos más bien nuestro encuentro con Cristo, que nos llevó a su luz y nos sacó de las tinieblas en las que vivíamos, ¿sí? No es extraño que este mes también sea el mes en que se haya empezado a colocar las vacunas del COVID-19, que en cierto momento son la respuesta de Dios o la ayuda de Dios, porque nunca se había conseguido una vacuna en un tiempo tan breve y ya se está aplicando. O sea, se puede decir que en medio de la pandemia empezamos a ver la luz al final del túnel, porque cuando uno va en un túnel mucho tiempo, uno se empieza a desesperar porque no sabe en qué momento va a volver la luz, ¿sí? Pero cuando uno ya ve un puntico allá al fondo, uno se anima porque dice: la redención está cerca, ya voy a salir a la luz, se va a acabar este tiempo de tinieblas. Entonces nuestro Señor Jesús nace en Belén de Judá y llega a Israel para derrotar las fuerzas del enemigo en la primera gran batalla que se da en ese tiempo, ¿sí? Porque desde que Satanás se levantó contra Dios, él planteó una lucha constante entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz. Y las obras de las tinieblas son los pecados que separan a los hombres de Dios, que es la luz. Las obras de los que obedecen a Satanás y quebrantan las leyes de Dios son las obras de las tinieblas. Muchos no se sienten pecadores. Si usted va y le dice: mira, tú necesitas arrepentirte, la gente se le va a enojar y va a decir: hombre, no se ha metido, yo veré qué hago con mi vida. Pero la verdad es que sí, la gente quebranta continuamente las leyes de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él les dijo a los fariseos que ellos eran pecadores. En Juan 8, 41 y 42 dice: no, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Y Jesús le dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Luego Él les dijo en su cara, y eso está en Juan 8:44, cuando les dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, la gente vive engañada, la gente cree que lo que ella hace es normal, porque todo el mundo lo hace y la gente no va a reconocer que es pecadora. Va a ser difícil que lo reconozca si no ha recibido la vacuna, ¿sí? Y la vacuna es la fe en Cristo.
Si la gente no se vacuna, no va a reconocer jamás que es pecadora, porque ellos creen estar en lo correcto, ¿sí? Entonces es la eterna lucha de los que hacen el bien, o sea, los hijos de Dios contra los hijos del diablo. Y ahí está el caso de Caín y Abel y lo mal que Caín se portó, ¿sí? Porque si la gente peca, dice la Biblia que es hija del diablo, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos advierte, porque esto no es del tiempo de Caín y Abel, sino todo el tiempo el hombre ha estado en dificultad. Por eso el apóstol Pablo nos advierte en Romanos 13, del 11 al 12, dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dice la Biblia: dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Entonces se nos exhorta a abandonar nuestros actos oscuros. Y me gusta esa expresión, porque son cosas o disculpas que nosotros ponemos para justificar nuestros pecados. Son los actos oscuros. Alguien roba en un almacén porque dice: es que no me pagaron lo justo, ¿sí? Y se lleva algo de ese almacén. Esos son, dice la Biblia, los actos oscuros que la gente comete, ¿sí? Y la razón que el apóstol Pablo nos da es que pronto va a llegar la luz, pronto va a llegar la vacuna que nos va a sacar de las tinieblas. En Romanos 13 dice: ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen de la oscuridad, de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. No se metan en peleas, no tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Porque la gente busca formas de complacer sus malos deseos. La gente miente, la gente engaña, ¿sí? Y creen que porque la mayoría lo hace es algo bueno, pero no. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que las palabras del Señor no pasarán, se mantendrán ahí. Y aquí hay algo que quiero decir, que es acerca de la lucha que siempre ha habido entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el COVID y la vacuna. En Génesis 1, del 1 al 2, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Por un lado está la oscuridad, pero por el otro también estaba allí el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y por qué había oscuridad? Porque ya Satanás y sus demonios estaban en la tierra. En Apocalipsis 12, del 7 al 9 dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo. Él es la serpiente antigua. Dice: y fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Esto quiere decir que antes de la creación del hombre, Satanás y sus demonios ya estaban en la tierra. Por eso en Génesis 3 de repente aparece la serpiente antigua. Cuando Dios empieza a organizar las cosas, ¿sí? Lo primero que hace es hacer la luz para confirmar su soberanía. En Génesis 1, del 3 al 5 dice: entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche.
Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. La luz es el día, la oscuridad es la noche. Y aquí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué Dios no eliminó para siempre la oscuridad? Porque Dios lo podía haber hecho. Pero no, Dios preparó el escenario para que el hombre sea el que optara por el bien o por el mal. O sea, lo hizo con la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre vacunarse o no vacunarse. Pero ustedes saben que el hombre decidió desobedecer a Dios, ¿sí? Y por eso Dios de inmediato activó el plan que ya tenía. Y su plan no es algo sino que su plan es un juicio. Ya el Señor decidió, o sea, tomó la decisión irrevocable de acabar con las tinieblas dentro de un proceso en el cual nosotros estamos incluidos, ¿sí? Su plan fue un juicio y ya tuvo una condena justa e irrevocable. La Biblia dice que parte de los demonios fueron expulsados a los lugares oscuros, al abismo, y otra parte está en acción. Por eso en Génesis 3:15 él da ya el resultado del juicio. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Cuando Jesús muere en la cruz, la parte más dañada de su cuerpo fueron sus talones, porque un crucificado se apoya ahí y los talones terminan dañándose, ¿sí? Pero entonces con esto, de esta promesa, Dios lo que hace es dar esperanza de que un día aparecería el Mesías para rescatar al hombre de la oscuridad, para sacarlo a la luz, ¿sí? Así como ahorita la vacuna es nuestra esperanza, nosotros estamos anhelando y mirando a ver, ojalá llegue la vacuna rápido porque queremos estar del otro lado, queremos estar del lado de la solución. Ahora, yo quiero decirles una cosa, esto de la vacuna es un ejemplo simplemente, pero la enfermedad que aqueja al hombre, que es el pecado, es mucho más peligrosa que el COVID-19. Porque esta enfermedad pues termina, digámoslo así, puede que termine en 1 año, 2, ¿sí? Pero la enfermedad del pecado, ¿sí? La consecuencia grave y enorme que tiene es que no hay otra posibilidad. Ya cuando la gente quiera hacer algo, ya no lo va a poder hacer, porque la Biblia dice que está escrito lo que es bueno y lo que es malo. Hay gente que ni siquiera ha leído la Biblia y dice, no, mi Diosito es bueno, no, mi Diosito, yo lo conozco, yo y él nos hablamos y nos entendemos, pero no va a haber entendimiento hasta que la gente no se ponga de acuerdo en que la palabra de Dios es una sola y que es inmutable. La gente cree que al final va a tener la oportunidad de prenderse de las piernas del Señor y decirle, Señor, yo te prometo, yo te juro, yo voy a cambiar, Señor, sí, dame otra oportunidad. Pero la Biblia dice que esa oportunidad no la va a haber, ¿sí? Ahora, el que hubiera oscuridad en la tierra no quiere decir que Dios estaba desconociendo lo que pasaba. La Biblia dice en Marcos 4:22, dice, pues todo lo que está escondido, tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Nadie puede esconder nada de Dios, porque Él lo sabe, absolutamente sabe todo, ¿sí? Entonces, los que tratan a Dios de mi Diosito están muy equivocados. O sea, mi Diosito no existe, ¿sí? Y ese Diosito que dicen ellos que cuida de sus borrachitos no existe, ¿sí? Porque hay gente que hasta se cree ese cuento, ¿no? De que llegó a la casa sano y salvo después de tremenda borrachera y entonces dice, no, es que Dios lo cuidó. No, Dios dice en su palabra que una borrachera es un pecado, ¿sí? Es un grave mal y la Escritura es muy clara, pero la gente no quiere entender que eso es así, ¿sí? En Hebreos 9:27 al 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar
los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, que cuando venga ya Él, ya dirá, la fase de perdonar los pecados ya está, ya se hizo. Ahora lo que viene es el juicio, ¿sí? Ahora ya no hay segunda oportunidad. No es que, o sea, ese es el daño que el purgatorio le ha hecho a la gente. La gente cree que todavía allá va a estar en medio de las llamas, pero arañando, subiendo un peldaño y se quema el otro lado y sube otro. Eso es un engaño. La Biblia dice que después de la muerte es el juicio. No hay segunda oportunidad allá en el cielo, ¿sí? Entonces no habrá tiempo para el Señor, yo te prometo. No habrá, sí. O sea, dice la Biblia que Jesús va a venir sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿sí? A los que le esperan. Bueno, entonces es lo que Dios quiere hacer. La venida del Señor se da en dos tiempos. El primero es el de la derrota de los demonios y del pecado, y ese paso ya se dio. Los hombres necesitaban la llegada de un Salvador que vendría a destruir las obras de las tinieblas, a destruir el poder del pecado. Por eso Dios dijo por medio del profeta Isaías, en Isaías 9:2 dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Así que cuando se cumplió el plazo establecido por Dios, Jesús vino. El descendiente de la mujer llegó a la tierra, ¿sí?, para derrotar a Satanás. Y precisamente en este tiempo se celebra eso, ¿no? Aunque no hay fecha exacta del nacimiento de Jesús, la gente en Navidad celebra que Jesús hubiera nacido, y eso es lo importante, ¿sí? La gente celebra y ve al niño en el pesebre, pero la gente no hace lo que Jesús les dice que deben hacer. Celebran, pero no creen, ¿sí? Y ahí está el problema, ¿no? En Isaías 9:2, ya lo leímos. Dice, Jesús nace en Belén de Judá y durante 30 años permanece sujeto a sus padres. Luego inicia su ministerio público. ¿Y cómo inició el ministerio? Infligiéndole una paliza a Satanás. ¿Sí? Él va al desierto, allá es tentado y finalmente Jesús lo derrota diciéndole, está escrito. Con la Biblia misma el Señor derrota a Satanás y entonces Satanás no tiene otra opción sino irse. En Mateo 4:10 dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces Satanás empieza a caer, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo empieza a predicar, Satanás empieza a caer. En Mateo 4:14 al 16 dice, así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Hasta ese momento nadie había enfrentado a los demonios. El Señor Jesucristo los enfrenta y los empieza a expulsar de los oprimidos. En Marcos 1:23 al 27 dice, de pronto un hombre de la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad hasta que los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Entonces, para eso vino Jesús,
para sanar a los oprimidos por el diablo, porque muchas enfermedades son causadas por la opresión demoníaca. En Hechos 10:38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo se proclama con toda razón y autoridad como la luz que alumbra al mundo. Juan 8:12, Jesús habló una vez, dice así, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Mucha gente rechaza la luz. Les gusta andar en las tinieblas. Por eso no todos se acercan a la luz verdadera, ¿sí? Ahorita hay un movimiento antivacunas, ¿sí? Y tiene muchísimos adeptos, ¿sí? Y muchos dicen que no se van a vacunar, que no, hasta que pasen años y se vean los efectos en los demás, ¿sí? Pero, o sea, la ciencia ha trabajado y sabe de eso, ¿sí? Y los médicos y la gente nos van a decir que es preferible vacunarse a esperar, ¿sí? Y bueno, esto pues no es palabra de Dios, ¿sí? Pero nosotros optamos por la vida, siempre tenemos que optar por la vida. En Juan 3:17-21 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que todos puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Nosotros estamos llamados a la luz, o sea, nuestra primera dosis de la vacuna se dio cuando creímos en Cristo. Y ahorita estamos en el proceso de recibir esa segunda dosis que consiste en parecernos a Él, que consiste en vestirnos de Cristo, que consiste en hacernos parecidos a Él. Y es lo que Dios quiere, que nosotros cambiemos de manera tal que cuando lleguemos a su presencia, nosotros estemos limpios, ¿sí? Con traje nuevo, con vestido nuevo. Dios quiere que nosotros lo hagamos así, ¿sí? También la Biblia dice que el Señor continuó expulsando a los demonios. Una vez encontró una legión de demonios en el endemoniado gadareno, los expulsó, pero también le dio a sus discípulos la capacidad de echar fuera demonios. En Lucas 10, del 17-20 dice esto, dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, la lucha está a punto de terminar, porque cuando el Señor regrese, ya se acabará la posibilidad de que la gente crea, ¿sí? Y la victoria definitiva de Jesús se da en la cruz, cuando Satanás dice, lo mato y aquí acaba. Pero el Señor dice, consumado es. Consumado es, ¿por qué? Porque la muerte de Cristo nos da a nosotros la capacidad definitiva de acogernos por medio de la fe a su sacrificio. Nos acogemos a Cristo, nos acogemos en Él y así derrotamos para siempre el poder de Satanás. O sea,
La pandemia del pecado ya no puede a nosotros hacernos daño porque tenemos a Cristo y tenemos el arma que nos va a servir para derrotar, ¿sí?, para siempre el poder de Satanás, y es la obediencia a Dios y a su palabra. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento, por lo que el Señor nos habla, por lo que Él nos dice, que el Señor nos permita obedecerlo a Él, que el Señor nos permita abandonar la infección del pecado, ¿sí?, y derrotar de manera definitiva al pecado. La Biblia dice que tenemos una lucha poderosa con el pecado, ¿sí?, y tenemos que vencer en esa lucha. Vamos entonces a orar. Vamos a decirle: Señor, muchas gracias por tenernos aquí. Gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el cielo, Señor. Padre, queremos confirmar nuestra voluntad en aceptar el sacrificio de Cristo como la vacuna que tú nos ordenas poner en contra del pecado. Señor, permite que podamos ver lo que tu palabra dice, que es ser transformados, ser cambiados, ser obedientes a tus principios y a tus mandatos, abandonar nuestras obras oscuras, nuestro mal genio, nuestra peleadera, Señor, porque eso nos impide ver tu poder, ver tu gloria, Señor. Pedimos que nos perdones, pedimos, Señor, que nos sanes y decimos: sí, Señor, yo quiero estar contigo, Señor. Quiero estar donde tú estás, quiero obedecerte a ti, Señor. Gracias te queremos dar, Señor. Escucha nuestra oración. Nosotros nos acogemos a la vacuna que es Cristo Jesús. La recibimos, la aceptamos. Y si usted nunca le ha dicho al Señor Jesucristo que entre en su vida, que usted lo recibe como su Señor y su Salvador, ahí donde está le puede decir: Señor, gracias por estar ahí. En esta mañana reconozco que te necesito. Reconozco creer en el Salvador que con su sangre me puede limpiar de la pandemia, del pecado. Y dígale: Señor, gracias porque creo que tú perdonas mis pecados. Y dígale: gracias porque sé que tú te encargarás de ayudarme de aquí en adelante. Quiero decirte, Señor, que creo en ti, creo profundamente en ti y sé que tú me vas a ayudar. Te doy gracias, Señor, porque tú eres mi Dios. Y dígale: Señor, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y llévame de tu mano, Señor. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Sí, Señor, te damos gracias porque nosotros un día hicimos una oración parecida a esta y desde ese día nuestra vida ha sido cambiada, transformada. Muchas gracias, Señor, por ser bueno con nosotros y por ayudarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro
paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Oh, y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Te damos gracias por permitirnos descansar en ti, confiar en ti, Señor. Te damos gracias porque tenemos la vacuna contra el pecado, que es la sangre de Cristo, que es el sacrificio de Cristo. Permítenos, Señor, ser santos como Cristo es santo, y permítenos, Señor, vivir contigo la eternidad. Oramos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Dios y Señor. Amén, amén, amén.